Bueno, pues muy buenas tardes, noches, días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su podcast Carajo. Y bueno, pues ya después de 2 semanas de vacación, no, la verdad sí tuvimos una disculpa, ¿no? Por ahí tuvimos unas dificultades con el podcast de la semana pasada y antepasada, pero bueno, ya estamos de regreso y bueno, como siempre aquí llevándonos la información de primera mano y hablar sobre temas interesantes en la cuestión psicológica y también cómo vamos a abordarlos, ¿no? El tema del día de hoy, ¿cuál va a ser? Dependencia emocional. Tenemos hoy este tema interesante. Muy bien. Muchas personas relacionaban el tema, bueno, cuando me han preguntado a mí sobre el tema dependencia, codependencia, si nada más se refiere a temas de relaciones de pareja, y la verdad es que va más allá. El tema de la dependencia emocional abarca tanto los aspectos de relaciones amorosas, relaciones interpersonales relacionadas a las relaciones de pareja, pero también hay dependencia emocional en el hogar, en la familia, entre miembros de una familia. Así es, y es un tema bastante interesante. Sabemos que es una necesidad actual el hecho de platicar un poquito acerca de este tema, porque se ha dado sobre todo en las relaciones, ¿no? Muchos jóvenes platican acerca de, ¿y ahora qué hago en relación a que no me deja en paz? Todo el tiempo está preguntando dónde estoy, a cada rato quiere verme, o la propia persona, ¿no? Comenta, es que no puedo vivir sin él o sin ella, ¿y cómo le hago para despegarme un poco? Siento que lo intoxico. Entonces, ese tipo de situaciones, pues vamos a estarlas platicando el día de hoy. Muy bien. Y bueno, pues creo que vamos a comenzar primero con el concepto, ¿no? ¿Qué es dependencia emocional? Si hacemos la división de esa frase, son 2 palabras, ¿no? Dependencia y relacionado a lo que es lo emocional, ¿no? Sí tenemos en cuenta que el concepto, por ejemplo, de sentimiento y emoción, sí pueden parecer iguales, pero sí tienen hasta cierto punto algunas connotaciones diferentes, ¿no? Sí, pero ¿por qué emocional? Emocional haciendo referencia a una cuestión fuerte, a una cuestión, digamos que de nuestro corazón o de nuestros sentimientos, pero ya han llevado un poquito más la potencia, ¿no? Y emocional y dependencia, ¿cómo es que generan estos vínculos? Por ahí habíamos hablado de otro concepto que era el apego emocional, pero pues el apego digamos que es algo común en todas las relaciones, en todas las, sean familiares, de pareja, pero aquí la dependencia es cuando se genera, ¿no? Esta cuestión de cómo yo me siento con esta persona, o sea, cómo yo la necesito, podría decirse. El tema creo que nos ayuda mucho cuando involucramos el funcionamiento de una persona, cuando este funcionamiento en las diferentes áreas, como por ejemplo lo educativo, lo laboral, lo social, cuando este funcionamiento cambia porque esta persona no sabe de alguna manera dirigir su conducta para que, no sé, la percepción tanto propia como de los demás sea la normal, porque necesita, depender es necesitar y no frenar y no saber parar, necesita de la compañía, del acompañamiento, de la presencia, inclusive está en juego hasta los sentidos. Hay personas que necesitan oler a alguien, hay personas que necesitan ver, escuchar, sentir, y que si esta persona no a través de estos canales sensoriales no percibe a otra persona y le afecta en su funcionamiento, entonces estamos hablando de dependencia emocional. Hay toda una dimensión importante en la conducta social y en la conducta personal, donde se hace evidente la dependencia emocional. El área más importante, o no sé ustedes, pero donde nos damos cuenta es en las relaciones amorosas. Sí, se vuelve como algo muy de moda, ¿no? La palabra tóxico, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona siente que no puede vivir sin esa persona, que necesita estarla viendo constantemente, que necesita saber en dónde anda, qué hace, con quién habla, con quién se dirige, etcétera, etcétera. Y lo curioso es que aunque las personas se vuelven dependientes y necesitan saber de alguien más, de su pareja, en cada momento, en cada situación en la que esté, al final también es algo tóxico para ellos, porque
se vuelve como que necesito saber de ti, pero a la vez también necesito mi espacio, y entonces es algo contradictorio, ¿no? Así es. Y pues bueno, eso sería con el concepto, ¿no? Ya vimos que sí es una necesidad que se tiene de una persona a otra. Y entonces, otra pregunta que podríamos venir al caso, ¿no? ¿De dónde surge, o para ustedes, dónde considerarían que empieza a generarse esta dependencia emocional? ¿A partir de qué punto, digamos, en nuestro desarrollo humano se podría considerar que ya generamos esta dependencia? Si me permite, sí. Bueno, es un punto bien interesante porque se va desarrollando esta dependencia emocional como uno de los factores, como ese sentimiento de abandono que desde que es uno muy pequeño lo va generando, ¿no? Y lo va sintiendo, y a lo mejor porque mamá y papá están trabajando, porque a la hora que llegan a lo mejor no tienen tiempo para atender al hijo, sus necesidades, lo que sea. Entonces, aunque físicamente pudieran estar presentes también en algunos casos los papás, al final de cuentas, si no atiendes esa parte afectiva, esa parte emocional, es como si sintieran ese abandono o sintiéramos ese abandono, ¿no? Entonces, de ahí se va generando un poco esta dependencia emocional. Lo venimos a reflejar como una necesidad de que tómame en cuenta, porque pues en algún momento no fui tomado en cuenta, nadie me tomó en cuenta, nadie me hizo caso, por así decirlo, y entonces al momento que yo tengo a alguien que está conmigo, entonces ese alguien tiene que estar conmigo sí o sí 24/7, ¿no? Casi. ¿Por qué? Porque si tú tantito me dejas, no sé, porque fuiste un mandado o porque el día de hoy no me avisaste dónde andabas, entonces ya lo siento como un abandono y se sigue generando esa dependencia emocional. Hay que entender que a veces se desarrolla esta condición por otros factores o es multifactorial. Claro. No todo es psicodinámico, y ya saben, la psicodinámica está vinculada con el psicoanálisis, donde nuestra historia de niños, de infantes y nuestro medio que nos rodeaba forma o se gesta esta dependencia emocional que terminamos sufriendo como adultos. No siempre es así. Otra manera en la que yo me he dado cuenta a través de la interacción con mis pacientes, experiencia clínica, es que hay personas que llegan a una relación, generan hábitos donde todas las actividades, absolutamente todas, las quieren hacer juntos, ¿sí? Por una parte esto no está mal, pareciera que hasta suena bonito y hasta romántico, ¿no? Unos matices románticos bien agradables. Sin embargo, si estas personas, puede ser ambas o una de ellas, no realiza actividades, no respeta su autonomía y su individualidad, aún estando en una relación de pareja, por X o Y razón, cuando el contexto va a exigir a cualquiera de los dos, ya sea por trabajo, por familia o por una situación social, que le dedique tiempo a esos aspectos de sus vidas, la otra persona o los dos, ambos, van a sufrir esta sensación de vacío existencial porque no tienen a la otra persona. Entonces, estos son hábitos sociales o hábitos de interacción social inadecuados en una relación de pareja, cada uno por separado, porque esto evidentemente para que no resulte en dependencia emocional, tiene que ser por separado, tienen que tener actividades, no sé, como visitas familiares, visitas con amigos, actividades deportivas, actividades sociales. Así como sabemos que en el trabajo pues no puedo andar con mi novia, con mi esposa, por obvias razones, también hay actividades donde se tienen que desempeñar de manera autónoma e individual. Y al no hacerlo, se generan estos hábitos que luego las personas no saben manejar, ¿sí? Recientemente atendí un caso de un hombre joven que me manifestaba. Al principio todo era bonito, y yo me la pasaba ambos estudiaban, yo me la pasaba todo el día que no estudiaba en su casa, ella estaba feliz, yo también, los fines de semana todo el día juntos. Pero cuando pasaron los días o las semanas, dice la persona, llegué a sentirme como frustrado ya porque, no sé, yo sentía que no tenía vida para mí. Porque la chica, dice su novia, cuando en el trayecto de su casa a desplazarse a la suya, todavía le marcaba o mensajeaba.
llegaba a su casa él con la intención pues ya de descansar, de hacer otras cosas, y su novia quería hacer videollamada, casi hasta dormirse. Entonces esta rutina se repetía muchas veces, de tal manera que él como que empezó a sentir un poco de asfixia, porque evidentemente no sabía cómo manejar esta situación, y cuando por fin de cuentas hacía algo o tenía una actividad de manera individual, la otra persona le exigía tiempo y se molestaba porque no le contestaba mensajes o porque no estaba al pendiente de las llamadas. Es un caso donde se generó dependencia emocional por malos hábitos de convivencia en las relaciones. Así es. Y tomando en cuenta esto que dicen, ¿no? Los diferentes factores por los cuales se puede generar una dependencia emocional, como mencionaba Carla, ¿no? Por a lo mejor por un estilo de crianza, por el abandono de los padres, digamos que desde el punto de vista psicodinámico, psicoanalítico, y aquí lo que menciona Jorge también a mí me ha hecho una atención porque es cierto, aquí podríamos relacionarlo más digamos, desde un modelo conductista, ¿no? Porque al final de cuentas estos hábitos que estaban generando, pues es un condicionamiento, o sea, al final de cuentas hay un estímulo, hay una respuesta, y entonces la famosa palabrita, ¿no? Se acostumbraron, o más bien se condicionó de que, pues es que ya de verme todos los días, de estar todos los días ahí, y se les hace algo normal, ¿no? Y es como que el día de mañana que no lo tenga, pues ya se me quedó ese hábito. Digo, bueno o malo, pero se quedó, ¿no? A mí me llama la atención también otro factor, aparte de el factor social, digamos que desde el punto de vista de la necesidad, ¿no? Del humanista, o por ejemplo desde el punto de vista también social, de cómo también esta dependencia emocional se normaliza debido también a la percepción social que se tiene, ¿no? Por ejemplo, en el caso que decía Jorge, yo con mi pareja, a lo mejor yo siempre hago videollamadas y estoy ahí, y a lo mejor la pareja lo exige, una de las dos partes, ¿no? Pero ¿por qué lo exige? Posiblemente porque se acostumbró, o también porque resulta que en su círculo de amigos o amigas, pues todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Y entonces normalizan ese tipo de conductas. Es que mi novio, pues sí me dedica tiempo, me saca, salimos a pasear, vamos al cine, las otras personas, no, pues es que mi novio no hace eso, no, pues es que mi novio no tiene tiempo para eso. Entonces es donde, curiosamente, algunas parejas sí empiezan a exigirle, no, es que tú me tienes que llevar, o no, es que quiero salir contigo. ¿Por qué? Porque ven que las demás parejitas, por decirlo así, o las demás personas lo hacen, ¿no? Entonces como que son conductas normalizadas, pero que como ellos no se adaptan o no las hacen, pues para ellos es como que una presión posiblemente, ¿no? Y entonces también ese factor social a mí me llama la atención porque a veces también se genera por esta de que, pues es que los demás lo están haciendo, ¿no? Y si yo no lo hago, no soy parte, como que dice, del grupo, ¿no? O del parte de esta presión social. Sí, es esa presión social, ¿no? La que siempre influye, y no nada más en este aspecto, ¿verdad? Obviamente ahorita estamos hablando de la dependencia emocional, y en este caso, por ejemplo, el hecho de que lo he escuchado muchas veces, es que mi novio sí me presta atención, es que mi novio sí me regala, es que mi novio sí se interesa, es que mi novio, ¿no? Pero las personitas que sus novios no están involucrados en situaciones como estas, es como que, entonces a mí ya no me quieren, entonces a mí ya no me toma en cuenta. Y como bien decía, no es un factor, es una situación, multifactorial, que efectivamente tienen muchas cosas que ver. Hablábamos del estilo de crianza, hablábamos de ese sentimiento de abandono, se hablaba también del condicionamiento, pues en este caso un condicionamiento de tipo social, ¿no? Que al final de cuentas pues va a desencadenar todo esto que estamos comentando. Otro factor bien importante es la autoestima. El hecho de que una persona tenga una autoestima baja, siempre va a querer estar pegado a alguien, ándale, que le refuerce, por así decirlo, que lo reconozca. Y si tú eres la única, mi pareja, por ejemplo, si tú eres la única persona que me reconoce, entonces me voy a pegar a ti, porque al final de cuentas tú eres la única persona que me hace sentir bien y que reconoce que yo tengo un valor, aunque la propia persona evidentemente no se dé el valor que realmente tiene, ¿no? Y ahí es donde decían de lo que hablamos otra vez, ¿no? De las conductas manipuladoras, cuando la otra persona sabe y aprovecha, ¿no? Exacto. Entonces viene esa parte como que abusiva, digamos, hablando ya de la conducta manipuladora, ¿verdad? Pero bueno, y la persona se vuelve un tanto dependiente porque solamente necesito que me sigas reconociendo. Uh-huh. Es importante que empezamos a trabajar, porque no sé, ahorita estamos grabando, no es en vivo como
cuando sucede en otras ocasiones y vemos preguntas, ¿no? Pero seguramente una pregunta obligada cuando se desarrollan este tipo de temas es ¿cómo cambio, no? ¿Cómo mejoro el tema de la dependencia emocional? ¿Qué debo hacer? Yo esta respuesta la he dado porque en el ámbito clínico evidentemente acompaño a personas, tanto a hombres como mujeres, para mejorar estas respuestas que tienen ante su pareja, ¿no? Y evidentemente los preparamos o los preparo pues para que estén mejor. El nivel de bienestar solamente puede subir o pueden sentir lo que ha mejorado si esas personas hacen ajustes. Cuando cambiamos la perspectiva de que lo tenemos que hacer por nosotros y no por la otra persona, es que a veces dicen, entonces, ¿qué me sugiere doctor o psicólogo, como suelen decirnos? ¿Le doy espacio a mi pareja? Yo les aclaro, no le vas a dar espacio a tu pareja, te vas a dar espacio tú. Y en automático el espacio que te des a ti es un espacio que va a beneficiar a tu pareja. Cuando cambiemos la perspectiva de que también somos seres individuales, formamos una relación de pareja, pero fue con la libertad de decidir querer estar, nadie te ha obligado. Afortunadamente vivimos en una cultura donde quiero pensar que el 99% de las ocasiones que se forman relaciones de pareja de cualquier tipo, las personas tienen la libertad de decidir. ¿No? Sí, no digo el 100 porque increíblemente en nuestra cultura todavía vemos un sector diminuto de la población donde esas relaciones están ahora sí que apalabradas por nuestros padres, ¿no? Hay ciertos lugares y seguramente puede ser un tema futuro. Entonces, cuando con libertad asumimos el reto de estar en una relación, tenemos que entender que no podemos perder nuestra individualidad. Cambiemos el chip de esas frases tan románticas, pero no constructivas, que dicen, es que eres el amor de mi vida o tú eres todo para mí. No, suenan bonito y si las escribes a lo mejor en un Reels o en un video corto, pues a lo mejor tiene un impacto bonito y casi te lo van a agradecer, ¿no? Súper romántica la cosa. Pero en la realidad son frases que incluyen una sobredimensión de algo que se llama relación de pareja. No, tu pareja no es el amor de tu vida, ni tu pareja es todo en tu vida, no sobredimensionemos esto con frases que rayan en lo absurdo. Entonces, empieza a darte tiempo para ti, revisa qué cosas has estado dejando de hacer. Increíblemente, cuando una persona llega a la consulta porque terminó la relación de pareja y ahora sí que no sabe, la está pasando mal o está sufriendo mucho por el proceso de duelo, increíblemente, ese proceso de duelo o la asistencia que tú les das es que esa persona retome mucho de las actividades que antes hacía de la relación. Entonces, si esto te va a recuperar, si esto te va a restablecer, no tiene tanto sentido que todas las personas que hoy están, no sé, solteras, que no están en una relación, no tiene sentido que cuando lo estén, cambien todo, absolutamente todo de lo que disfrutan estando sin una relación. No puede, tu pareja no puede suplir a tus amigos, tu pareja no puede suplir a tu familia, tu pareja no puede suplir la actividad física que tú realizas. Eso es una equivocación. Es a la par. Tú vas a seguir haciendo todo lo que te hace bien y probablemente hasta tu pareja también te acompañe o tú acompañes a la tuya en sus actividades. Pero es una equivocación que ambos desaparezcan las cosas que les provocan bienestar. Entonces hay que trabajar de manera personal. Es correcto, sí. Y por ejemplo, ahondando un poquito más en este punto, nótese que no se está diciendo, o sea, tú vas a seguir haciendo tus actividades y el novio o la novia va a seguir sus actividades, ¿sí? Pero entonces dicen, bueno, que yo todo mi día lo tengo ocupado y todo mi día lo tengo ocupado, ¿a qué hora nos vamos a ver? Bueno, es ahí donde entonces ya se aplica un poquito lo complementario, ¿ok? A lo mejor esta actividad no me sea tan indispensable y esta no me sea tan indispensable a mí, ahí podemos vernos. Y decía Jorge, ¿no? El hecho de que deje un poco a lo mejor cosas que no son tan interesantes, tan importantes, y complemento con el de mi novio o mi novia,
y viceversa. De esa manera lo acompaño o la acompaño y de esa manera pues se complementa la relación. Pero aquí es algo bien importante, o sea, el hecho de que juntos puedan ponerse de acuerdo y entonces hacer actividades juntos, pero no dejar del todo sus propias actividades. Cada quien es dueño de su vida, cada quien tiene que hacer un poco lo que le gusta hacer y no dejar de lado las cosas importantes. Y fíjense, ahorita nos estamos enfocando en las relaciones de pareja, que sin duda es bien importante, pero hablábamos en un principio de que la dependencia emocional no nada más es en la pareja, sino que también es en la familia. Y por poner una situación, ¿no? En el caso de la familia, los hijos suelen apegarse mucho, sea mujer, sea hombre, apegarse mucho a la persona, decía hace un rato, ¿no? La persona que le da ese reconocimiento. Y generalmente, ¿quién es la persona que le da el reconocimiento a un hijo? Mamá. ¿Verdad? Y entonces siempre hay como que ese apego más con mamá. ¿Por qué? Porque mamá la mayoría de las veces está 24/7 con los hijos. Y digo la mayoría de las veces porque pues sabemos mamás que también trabajamos, pero el poquito tiempo que podemos estar con los hijos o hacemos maravillas para que a pesar de nuestro trabajo pues estemos con nuestros hijos, ¿no? Y entonces es ahí donde se va generando ese apego. Y por ejemplo, hay hijos que hicieron bien una tarea, les fue bien en la escuela, a lo mejor hicieron la comida, cuando ya llegó mamá del trabajo ya estaba hecha. Siempre la mamá es darle ese reconocimiento al hijo, ¿no? Y cuando es un reconocimiento sano, ok, pues el hijo va creciendo sanamente. Pero cuando el reconocimiento es muy enfático y el hijo suele tener una autoestima baja, por ejemplo, o a lo mejor hubo un apego desde muy pequeño, ese apego ansioso hacia cualquiera de los padres o hacia cualquier situación, entonces es cuando se va desarrollando precisamente esa dependencia emocional. Y es ahí donde también podemos hablar de esa dependencia emocional en el entorno familiar. Puede ser con la mamá, puede ser con el papá, puede ser con los abuelitos, con los tíos, no sé, con cualquiera de los que vivan en nuestro hogar, y se puede desarrollar esa dependencia emocional también en la familia. Así es, y vamos cuenta que también, aparte de la mamá, pues va a depender mucho de la persona, ¿no? De la que le dé más apoyo, porque también ha habido casos de padres que son los que están más presentes que las madres, ¿no? Sí, y entonces luego buscan también reconocimiento de los padres, sí, pero yo también considero que influye mucho el factor a la cual le tiene más estima el niño o cual se siente más reconocido, porque así como pueden ser los padres, pueden ser hermanos mayores, sí, hay personas que sí están muy apegadas a sus hermanos, porque a lo mejor los papás en su momento no estuvieron ausentes y para él o para ella es una figura de autoridad. No sé si, a lo mejor yo recuerdo, o a mí me han contado historias ya de personas muy adultas que, por ejemplo, pues en su infancia, ¿no? Tuvieron muchísimos hermanos, fueron los hermanos más chicos, y resulta que pues la mamá o el papá, o a lo mejor el papá desapareció, o la mamá estaba trabajando, y entonces un hijo mayor o una hija mayor, generalmente eran las hijas mayores, sí, era como la mamá. Entonces ya esas personas crecían y llamaban mamá a la hermana mayor, o sea, para ellos era su mamá, o sea, para ella fue la persona que estuvo, y esa es la que buscaban ese apego, ¿no? Se le generó ese apego. Sí, y entonces sí, como dice Carla, ¿no? La mamá, o en este caso la persona que está más presente, pues es la que genera este apego, ¿no? Inmediato en la persona. Muchas veces nos damos cuenta, ¿por qué? Porque la persona lo menciona mucho. Es que recuerdo que mi mamá, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi hermano. Entonces, ahí como que podemos identificar qué persona de la familia es la que se siente más apegada a la persona. Y asimismo, también la persona que es la que menos menciona, ¿no? La que pues no siente ese apego. Pero a mí me llama la atención también cuando quieren buscar ese reconocimiento de esa pieza faltante, ¿no? Del papá, de la mamá. Y entonces muchas veces los motiva o como que está dirigido a buscar ese reconocimiento, ¿no? Ese apego faltante, ¿no? Sí. No sé si me expliqué esa parte. Sí, de hecho, en temas de relaciones familiares hay mucho material que revisar. Sí. Ahorita me llama la atención que tanto Carla como Ramón enfocan más el tema sobre los hijos o el hermano hacia alguien, ¿no? Y los hijos hacia
hacia alguien, De hijos a particularmente mamá. Pero creo que lo que les voy a decir seguramente los va a hacer revisar qué está pasando en casa, porque a veces quien tiene apego emocional es la madre hacia su o sus hijos, ¿sí? Evidentemente la madre en algún momento también fue una hija, también fue una niña, también fue una novia de alguien, y algo sucedió, Hay elementos o temas que no le facilitan, por ejemplo, que solo tenga una hija o un hijo, hijos únicos. Tampoco le favorece a esa mamá haberse divorciado y haberse quedado nada más con su hijo o con su hija, o haberse divorciado y no haber vuelto a reiniciar vida de pareja y solamente quedarse con sus hijos. Estas madres generan una dependencia emocional hacia sus hijos. Bueno, no todas, Estoy hablando de factores que pueden determinar dependencia emocional de parte de la mamá hacia sus hijos o hacia su hijo o hija. Entonces, hay situaciones que desafortunadamente mamá, por circunstancias a veces, por decisiones o porque en el contexto las cosas se presentaron de una manera y tuvo que decidir, hoy le es muy difícil manejar o imaginarse siquiera que uno de sus hijos o su único hijo o hija un día se vaya. Y interfiere lamentablemente la conducta, que es una conducta desadaptativa, porque al pretender o al imaginarse que puede perder a su hijo o a su hija o a sus hijos, empieza a tener conductas desadaptativas, donde interfiere en el éxito de las relaciones interpersonales de sus hijos o de su hijo. Entonces, esta mamá, evidentemente, si tú eres una novia o tú eres un novio que te has quejado de la intervención de tu suegra en la relación, revisemos y probablemente sea un caso de este tipo. Sí. Y sí, se ve mucho en algunos casos, ¿no? Y por ejemplo, lo que menciona Jorge, que es muy cierto, cuando hay este proceso de divorcio, separación por parte de los padres, sí, pues obviamente se busca, ¿no? La custodia de los hijos, sí, pero en este caso la mamá se da más casos de que pelea a los hijos y se queda con ellos por esa dependencia que genera, y se ve más en hijos únicos. ¿Sí? Y en este caso donde luego la mamá responsabiliza al hijo, ¿no? Le dice, es que yo me quedé por ti, o sea, es que yo te quiero, yo te amo. Y entonces al hijo, ¿qué le queda, no? Le generan esta presión de que, ay, es que no puedo dejar solo a mi mamá, ¿no? Porque, pues, mi mamá se sacrificó por mí, ¿no? Porque, por ti lo hice. Y hay mamás que sí lo dicen, o sea, por ti me sacrifiqué, y yo abandoné a tu papá. Y entonces a veces no ven esa parte de que, obviamente, ¿no? Buscar otra pareja o una reconciliación incluso, ¿no? Si es que se da. Pero, pues obviamente los hijos crecen, ¿no? Y así como crecen, pues también tienen sus parejas y obviamente van a hacer su vida. Y algunos padres, pues no lo aceptan porque piensan que ese hijo siempre va a estar ahí. Y el problema es que cuando ese hijo, pues ya tiene que hacer su vida, como quien dice, algunos padres, no todos obviamente, sí, pues no los dejan, o sea, como que los empiezan a responsabilizar o como que les empiezan a meter esa presión de que, ay, pues me voy a quedar solito, me voy a quedar solita, que me va a ayudar a cargar eso, que me va a ayudar a hacer las compras. Y entonces... chantajes. Ajá, puede decirse, ¿no? Y ya algunos fue donde se traen a la pareja, ¿no? Pues vamos a ver con mi mamá, porque pues mi mamá pobrecita, ¿no? Está solita, ¿no? Pero pues como dice Jorge también, ¿no? Luego la misma presión de la suegra a la hija, o a la esposa o al esposo, de que, pues a ver, no, hazte tantito para allá porque yo quiero disfrutar a mi hijo, ¿no? O a mi hija. Y entonces queda delegado a segundo plano, ¿no? Y puede ser en ambos, ¿no? Papá o mamá. Así es. Se vuelve una situación bastante complicada, ¿no? El clásico que decimos luego que tienen mamitis o papitis, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente se crea esa dependencia, pero bueno, aquí el punto, ¿cómo podemos hacer para que podamos empezar a despegarnos? O sea, si ya nos dimos cuenta de que a lo mejor tengo un poquito de dependencia emocional de mi pareja, hacia mi familia, hacia las personas que sean, ¿qué puedo hacer ahora para poder trabajar en mí esa parte de desapego, ¿no? El no tener que depender de alguien más. Hace ratito decía Jorge, ¿no? Trabajar en uno mismo, básicamente. Y es que ese es el punto, o sea, primero reconocer en ti lo que está pasando para que entonces tú puedas trabajarlo.
Y ok, decimos, bueno, trabajarlo, pero ahora es, ¿y cómo lo trabajo? El proceso para abandonar estas conductas desadaptativas, porque en términos psicológicos, la dependencia emocional está estructurada por conductas desadaptativas. ¿Qué es esto? Problemas para funcionar de manera distinta. En el proceso de adaptarnos no sabemos funcionar y evidentemente se presentan estas conductas desadaptativas. Evidentemente una conducta ansiosa es una conducta desadaptativa, problemas en la comunicación donde, no sé, me cuesta trabajo comprender o entender una situación en relación de pareja puede ser una conducta desadaptativa, resultado de todo lo que hemos estado hablando. ¿Cómo trabajar esta parte? A las personas, bueno, a los seres humanos en general se nos olvida que desde que nacemos experimentamos situaciones donde terminamos adaptándonos y el proceso de adaptación no es sencillo, incluye sufrimiento, incluye problemas, incluye resistencias. Y estas resistencias se hacen más evidentes en las etapas adultas porque hay un contexto que no ayuda, redes sociales, amistades, la propia familia, no sé, compañeros, información de dudosa procedencia, que no sabemos quién la emite y andamos creyendo todo lo que aparece en los TikToks o en los videos de diferentes redes sociales. Entonces, tenemos que entender que para erradicar ese tipo de conductas, como suele ser la dependencia emocional, tenemos que pagar el precio. ¿Qué es esto? Que cuando queremos detener algo que no nos está funcionando y queremos ajustar para estar mejor, va a haber una resistencia hasta natural de todo nuestro sistema, de todo el medio que nos rodea, nosotros mismos de manera interna, nos vamos a autoboicotear a veces. Y si fallamos en retomar todo lo que habíamos deseado abandonar, entonces nuestro proceso de aprendizaje se prolonga demasiado tiempo. En palabras cortas, palabras breves, cuando queremos erradicar un mal comportamiento o una conducta desadaptativa, producto de dependencia emocional, tenemos que entender que en el proceso va a haber dolor, sufrimiento, desasosiego, va a haber un poco de ansiedad, etcétera, resultado hasta natural de doblegar esa resistencia que nuestro sistema nervioso nos está empujando. Es exactamente lo mismo como cuando una persona nunca ha hecho ejercicios o actividad física y un día X o Y razón, temas de salud o estética, la persona por fin entiende que necesita hacer actividad física, pero nunca la ha hecho, su cuerpo y su mente durante un periodo de tiempos le van a mandar dolor, le van a mandar hartazgo, le van a mandar cansancio, le van a mandar muchos mensajes que son el resultado natural de la resistencia hacia esa actividad física que nunca había realizado. Pero ¿qué sucede cuando la persona se sostiene con esa actividad después de semanas o inclusive 2-3 meses? Tanto el cuerpo como la mente asocian que ya entendieron estos cambios que forman parte de un ajuste y el funcionamiento y el bienestar aparece. Así es. Y nos damos cuenta que en este caso salir de la zona de confort, porque el hecho de estar en una zona de confort no da pie de que estamos bien. O sea, muchas veces una zona de confort es una zona en la que estamos acostumbrados. Salir de esta zona de confort muchas veces cuesta trabajo, requiere sacrificios, porque nos sentimos cómodos, pero el hecho de estar cómodos no siempre es estar bien. Y entonces, en estos cambios, por ejemplo, en el caso de la dependencia emocional, en ambos casos, por ejemplo, la persona que tiene la dependencia o la que genera la dependencia, a veces la persona que genera la dependencia en otra, pues sí como que tiene esto, ¿no? De pobrecito, ¿no? O pobrecita, si es que no sé qué va a hacer cuando no esté. O sea, entonces como que piensan que estar ahí presente es como que no sé qué va a hacer. Y por eso es que muchas veces se sienten atados, ¿no? A esa persona, porque esa persona sí depende de ella y se lo dice, ¿no? Es que yo sí dependo de ti. Pero también tomar en cuenta este famoso estoicismo, ¿no? De que, bueno, ¿qué pasaría si no estuviera la persona, ¿no? Y dijeran ustedes, no, pues se va a morir o le va a pasar algo. No, o sea, simplemente la persona se va a adaptar cuando esa persona no esté. Obviamente, por ejemplo, una separación, ¿no? Va a sufrir, va a llorar y va a sacar todas las lágrimas que puedan, pero va a llegar un momento donde dice, pues no puedo seguir así, ¿no? Entonces tienen que seguir con su vida, ¿sí? Y se va a ir acostumbrando o va a generar nuevos hábitos. Posiblemente si no resuelve sus cuestiones personales se genera otra dependencia,
pero no quiere decir que va a ser dependiente al 100%. O sea, como seres humanos somos adaptativos y siempre nos vamos a ir adaptando, ¿no?, a las circunstancias. Y ahora, si eres la persona que depende de otra persona, también es importante que hagas una introspección, que empieces a razonar, bueno, ¿qué es lo que busco realmente de esta persona? Y si esta persona lo que me está dando realmente es importante para mí, y por qué no de otras personas, ¿no? ¿De dónde surge esa necesidad de reconocimiento, esa necesidad de estimación? Y muchas veces pensamos que porque es nuestro único vínculo social. Por ejemplo, se da mucho en las familias, en las parejas, no es que no tengo más amigos, ¿sí? Y entonces mi única amiga es mi pareja. Sí lo es también, pero pues también es conocer a otras personas, convivir con otras personas, ¿sí? Pero también socialmente se ha visto como algo negativo, ¿no? Es como, ya ven que la famosa pregunta, yo le he hecho luego a algunas personas, sobre todo en jóvenes, y yo les digo, oye, ¿ustedes qué opinan de que tu novio tenga amigas o que tu novio tenga amigos? No, pues amigos sí, pero amigas no. Y lo mismo con el novio, ¿no? ¿Ustedes qué opinan que su novia tenga amigos? Algunos dicen, no, pues no hay problema, ¿no? Y otros, no, ¿cómo creen? O sea, no puede tener amigos. O sea, puede tener amigas, pero no puede tener amigos, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué haces, no? Pues su única convivencia, digamos, heterosexual o de otro género, pues es tu novio, ¿no? O tu novia, ¿sí? Pero luego hay cositas que pues te da pena, o a lo mejor no tienes la confianza, o a lo mejor es de la misma persona, sí, de la pareja, pues eso la puedes decir a tu propia pareja, ¿no? Necesitas comentarla con otra persona para ver cuál es su opinión, ¿no? Sí, y entonces esa limitación de otros vínculos sociales también genera esta dependencia, ¿no? Entonces también hacerse la idea de que puedes tener una red social más grande, y si no, puedes comenzar por empezar a unir a grupos sociales. Hay muchos grupos por tus gustos, y si no, puedes crear uno. ¿Sí? Por ejemplo, si a ti te gusta el deporte, a lo mejor te puedes meter a clases de fútbol, de voleibol, ¿sí? Y entonces ya vas a empezar con una interacción, quizá no de voy a ir a ser amigos, pero sí es con la parte de que vas a empezar a interactuar con otras personas. Socializa. Y esa socialización muchas veces ayuda a que ya no se genere tanta dependencia, ¿sí? Y entonces, como decía Jorge también hace ratito, ¿no? Esta parte de empezar a hacer acciones, o lo que tú hacías antes, o si no estabas acostumbrado a hacerlo, ¿sí?, nos hace cambiar este paradigma o este chip, como mencionaba, ¿no? Y es que es bien interesante, los seres humanos somos, maravillosos, la verdad, en el sentido, como bien lo acaban de mencionar los dos, ¿no? Somos adaptativos, y el hecho de que vivamos una situación, la que sea, nos permite adaptarnos. Es cuando nos vamos a vivir a otro lugar, a otro estado, que a lo mejor es frío, aquí estamos acostumbrados al calor, y nos vamos a un lugar frío, y al principio sí nos da mucho frío, pero conforme va pasando el tiempo, nos vamos adaptando a ese frío. Bueno, de la misma manera, nosotros nos adaptamos a las personas, nos adaptamos al entorno social con el que estamos conviviendo. El ejemplo que ponías, ¿no?, del ejercicio, es así, o sea, nuestro cuerpo se adapta al ejercicio, en fin. El punto es que nosotros siempre vamos adaptándonos, pero como bien lo decías hace un momento, si no resolvemos nuestros asuntos personales, es ahí donde así terminemos con una pareja, nos cueste mucho trabajo, el duelo sea súper prolongado, pero por fin terminamos esa situación, por fin superamos ese duelo y tenemos otra pareja y vuelve a hacer lo mismo. Entonces realmente no superamos el duelo, realmente no superamos, bueno, más bien lo que no superamos es nuestra carencia, la necesidad que tenemos de que nos reconozcan, la necesidad que tenemos de que alguien nos voltee a ver. Hace poco, platicando con una persona, me decía, es que yo ya no sé qué hacer, porque a cada momento quieres saber dónde estoy, cómo estoy y qué estoy haciendo. Y luego voy en la calle con esa persona y casi tengo que ir así, porque pues no puedo voltear a ningún lado, porque lo volteas a ver o porque la volteas a ver, de seguro ya estás pensando en esto, ya estás pensando en aquello, y entonces es como que nada más existo yo, a mí nada más veme, ¿no? Casi la persona que se vuelve dependiente emocionalmente. Entonces no tenemos una vida tranquila cuando somos personas dependientes emocionalmente, o cuando nosotros queremos que solamente nos volteen a ver a nosotros, ¿no? No tenemos nosotros una vida tranquila, y por ende tampoco permitimos que la otra persona tenga una vida tranquila. Llega a ser
algo bastante tóxico para las dos personas involucradas en esta relación, sea la relación que sea, sea familiar, sea de pareja, lo que sea, pero se vuelve bastante tóxica. Y entonces, lejos de sentirnos bien, de sentirnos tranquilos, de sentirnos contentos, llegamos a sentirnos abrumados, desesperados, ansiosos, y lo único que queremos es salir corriendo, pero a la vez no queremos soltar. Y esta parte se vuelve bastante difícil, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir cerrando porque el tiempo nos está llegando. Voy a dar mi parte donde concluyo. Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar nuestra conducta si estamos en una situación o en una relación donde hay dependencia emocional. Hace rato Ramón decía, hay que hacer reflexión. Hacer reflexión es muy, muy importante. De hecho, es básico para poder avanzar o sentir que avanzamos. Pero cuando estemos un pasito ya más adelante, hay que hacer introspección. Y la introspección es un ejercicio muy profundo donde debemos colocarnos como parte del problema. Tú tienes un problema. Si yo fuese el que del problema, yo tengo un problema. Decirlo textualmente, porque la aceptación es como que la base o el primer pilar para poder seguir escalando y sentirnos bien. Segundo, hay varias alternativas. Una de ellas es la asistencia psicológica. Parece comercial, pero sí, hay espacios como este, donde en este momento les estamos comunicando que es un consultorio de psicología. Ve con el psicólogo de tu preferencia, con el que ya tienes confianza o con el que te recomiendan, o confía en que a través de los medios de comunicación te enteres de alguien y vea tu primera cita, saca cita. Hay situaciones que son válidas abordar en un contexto como este, donde está regulada la comunicación, porque hay confidencialidad, porque te vas a sentir en el lugar adecuado para poder expresar lo que seguramente allá afuera es bien difícil. Y créeme, te entiendo. Hay situaciones bien delicadas que no se pueden decir tan abiertamente a mamá, a la hermana, al amigo, a la amiga, y que necesitas un escenario protegido como este para poder ayudarte, ¿sale? Hay una serie de pasos, la psicología es una alternativa a la asistencia psicológica. A veces las personas por sí solas pueden hacer o mejorar su situación de dependencia emocional. Sí se puede. Es un poco más complejo, pero sí se puede. La psicología es una de las áreas nada más, una de las alternativas de muchas que tienes. Si lo quieres intentar por tu cuenta, tienes que entender que hay trabajo, mucho trabajo de por medio y sí, y solo sí, tienes que hacer ajustes en tus dinámicas de convivencia, en tus dinámicas de comunicación, en tus dinámicas de funcionamiento. De lo contrario, no vas a llegar a ningún lado. Es como esforzarse mucho y bueno, ya no voy a ahondar mucho en la parte de los puntos psicológicos porque ya los mencionabas, ¿no? Pero, por ejemplo, sí es trabajar mucho en sí mismo. Si, por ejemplo, hace un momento se mencionaba, a lo mejor convivir con más personas, salir a hacer algún deporte, si te gusta la música, ir a aprender algo de música, tocar un instrumento, no sé, o tan solo irnos al gimnasio, ¿no? Por ejemplo, pues también estar con otras personas, eso nos ayuda a que nos despeguemos un poquito de esa relación de la cual somos dependientes. Si nosotros nos enfocamos en nosotros mismos y nos damos como que el chance de reflexionar, hacer esa introspección de la que ya se hablaba y decir, bueno, ok, no quiero ir a terapia por X o por Y motivo, pero sé que tengo la fortaleza para lograr salir de esta situación. Ok, ¿qué tengo que hacer? Y entonces me pongo a hacer una lista de las cosas que podría yo hacer, ¿sí? Sin dejar de lado a lo mejor tu relación, pero sí dedicando un poco más de tiempo a otras actividades que también te van a beneficiar. Y cuando te des cuenta, como decía, ¿no? En todo el proceso hay dolor, hay ansiedad, hay estrés, hay lo que sea, pero con el paso de los días te vas a dar cuenta de que, pues no estaba tan difícil la cosa, ¿no? No estaba tan mal, entonces claro que puedo hacerlo. Me siento mejor porque ya estoy dando un espacio a la persona que estaba a mi lado y también estoy teniendo un espacio para mí mismo y ahora me estoy conociendo a mí mismo. Entonces,
tiene todavía más beneficios el hecho de que uno dedique un poco de tiempo a sí mismo y entonces te des cuenta de todas las capacidades y habilidades que tienes. Es bastante reconfortante. Bien. Y bueno, pues ya para agregar un punto más, ya para concluir con este podcast, ahora, cabe aclarar, al menos desde mi punto de vista, muy importante, que esto se hace con afán de cuando una de las dos personas considera que la otra ya es muy intrusiva con ellas. Porque también, no lo vamos a negar, como diría la frase, ¿no? Pues aquí vamos a encontrar de todo, ¿sí? Y hay parejas, hay relaciones, familiares, amigos, que están bien las dos partes, ¿verdad? Y desde un punto de vista social se puede ver, oye, es que ya están muy pegados, muy melosos, pero ellos están contentos, ellos están felices, no sienten nada, no lo sienten raro, ellos están acostumbrados así. Y si no nos hemos topado a parejas, por ejemplo, que sí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Y la otra persona, sí, claro, aquí está, le enseña el video, le toma fotos y ya me voy porque ya me están hablando, ¿no? ¿Sí? Y a lo mejor la otra persona, no, pues es que eso está mal, ¿no? Pero si la persona no lo ve mal, o sea, si la persona para él se siente feliz, se siente a gusto y la otra persona también, sí, pues también hay que tomar en cuenta, ¿no? Que pues por el momento no es como que debe haber una intervención, sí, también aquí es una percepción que se tiene de las cosas, o sea, al final de cuentas, yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, si la persona o la pareja se encuentra bien o se sienten felices, se sienten contentos, sí, hay que tomar en cuenta esa parte de que no dejarse influenciar tanto por las interpretaciones de los demás. O sea, para ellos es como moverles una conducta que para ellos posiblemente la consideren normalizada, sí, pero si entonces están haciendo daño, pues no podríamos llegar a un punto de intervenir. Pero bueno, ya esa es una opinión mía. ¿Sí? Sí. Ya sería un tema muy interesante platicarlo más adelante, ¿no? Porque efectivamente hay personas que lo ven algo normal y mientras que la pareja esté tranquila no pasa nada. El problema es cuando ya hay esa inconformidad o esa intranquilidad, ¿no? Para que entonces la persona pues de alguna manera se desconcentre. Ve a terapia. Sin duda. Bueno, pues si no hay más que agregar, con eso vamos a terminar nuestro podcast del día de hoy y pues fue un gusto estar con ustedes en nuestro podcast. Bueno, pues nos vemos, hasta luego.